Se encuentra hoy con nosotros la hermana Veracruz Sakeri, así que le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros en esta entrevista. Muy buenas tardes, Julio, y a todo el Colegio San Miguel Arcángel. Me alegro de poder compartir esta pequeña entrevista con ustedes. Y antes de ir a lo central de la entrevista, hermana, le vamos a pedir que nos cuente un poco dónde está misionando en estos momentos. La misión donde me encuentro, aquí en Los Juríes, donde estoy hace 2 años. Nuestra parroquia tiene 3.600 kilómetros cuadrados, más de 30 lotes, que vendrían a ser como capillas, o parajes, o ranchos sueltos, pero más de 30 zonas, casi 30 escuelas. Y aquí es tierra de primera evangelización, ya que hay sacerdotes solamente desde 1974. Y realmente es impresionante también el estado en el que vive mucha gente, en extrema pobreza. Nosotros vamos a los distintos lotes y aquí en el pueblo, especialmente por el catecismo y por los distintos grupos parroquiales, se hace el momento de confesión, el rosario, la Santa Misa, el catecismo, la merienda y juegos. Ahora estamos reducidos por la cuarentena, pero en algo se puede hacer. Ciertamente que hay mucho para trabajar. La gente tiene mucha necesidad de Dios, así que les pido muchas oraciones por nuestra misión. Bien, vamos a lo central del motivo de esta entrevista por la cual la hemos invitado. Le comentamos, hermana, que en el 5º año del Colegio San Miguel, específicamente en la materia de Ciencias Políticas, entre los distintos materiales de estudio y los textos que vamos analizando, se encuentra el libro El orden natural, de donde se extraen algunos capítulos para el estudio. Y sobre todo porque el autor de este libro, Carlos Alberto Sakeri, sabemos que ha sido su abuelo. Entonces vamos a pedirle que de alguna manera nos comente sobre la vida de su abuelo, qué es lo que realizó y qué es lo que le ha ocurrido, para que tengamos conocimiento y podamos informarnos sobre la vida del autor que estamos estudiando. Bueno, Carlos Alberto Sakeri, a quien yo le digo abuelo Carlos, nace el 22 de octubre de 1933, hijo de militar. Eran 7 hermanos, y él con solo 15 años empieza a estudiar filosofía y especialmente la Suma Teológica con el padre Julio Membiel. Así que a partir de allí es que él conoce la filosofía. A los 23 años se casa con mi abuela, con quien tienen 8 hijos. Mi papá es el mayor de ellos. Y luego tiene la licenciatura en filosofía, summa cum laude, y gana un doctorado en Canadá, donde defiende su doctorado a los 35 años. Él lo gana por sus conocimientos, por su enseñanza. Bueno, después tiene mucha actividad académica, enseña en el INFIP, en la UBA, toma parte de la Acción Católica, investigador del CONICET. Y bueno, esto también hace alusión al título del libro de Héctor Hernández, Sakeri, Predicar y Morir por la Argentina. Él va desglosando, ¿no?, como esto es parte del predicar y como después por ese predicar morirá por la Argentina. Bueno, algo muy importante es que él de su enseñanza hacía apostolado. Él no se quedaba con simplemente enseñar, sino que aprovechaba ese ministerio que Dios le había pedido de enseñar para acercar a las almas a Dios. ¿Y por qué atraía tanto él como profesor? Porque él ponía a los alumnos en contacto directo con los grandes filósofos. No es que iba a los manuales, a un lado, a otro, sino que iba directo a leerlos, que esto también se lo había enseñado Membiel. Y él toma la filosofía como parte de vida, es una forma de vida para él, y esto es lo que enseñaba y lo que mostraba también con su ejemplo principalmente. Bueno, él escribe los artículos que después serán editados como el libro El orden natural, que es el que ustedes están estudiando.
sobre la doctrina social de la Iglesia. Y también escribe La Iglesia clandestina, que es contra el socialismo, el comunismo que querían imponernos en esa época en Argentina. Y él lo que quiere hacer con ese libro es forjar la sociedad para que sea firme sobre el Evangelio, porque solo así se alcanzará el bien común. Bueno, por la Iglesia clandestina, por una solicitada que saca en el diario, invitando a levantarse contra el comunismo que nos querían imponer, especialmente invitando a los obispos, y también por una conferencia muy famosa poco tiempo antes de morir, es que a él lo matan. El comunismo no quiere tener espigas altas, comparando con una cosecha de trigo, entonces va cortando las espigas altas. Y el 22 de octubre matan a Bruno Yenta y el 22 de diciembre matan a mi abuelo en el año 1974. Él en esa conferencia había citado a San Pablo con la cita de sin sangre no hay redención. Y él cuando lo matan a Yenta, a Yenta lo matan el 27 de octubre. Él sabía que sabía que a él lo iban a matar. Él dice, ahora me toca a mí. No tuvo miedo. Él podía irse a muchos países donde se le había ofrecido trabajo para poder seguir enseñando, pero él sabía que Dios le pedía que enseñe en la Argentina, aunque sea arriesgando su vida. Él sabía que esa era la voluntad de Dios, por eso lo hizo. Y ese 22 de diciembre, saliendo de misa con sus hijos y unos amiguitos, mi abuela estaba con los más chiquitos en la casa, como eran chiquitos, tenían que ir a misas diferentes, y mi abuela los había pasado a recoger, por eso manejaba ella, y se para un auto por la contramano de la Avenida del Libertador en San Isidro, capital, las afueras de Capital Federal, y le dan un tiro. Mi papá iba en el asiento de adelante con él, con mi tía más chiquita, porque eran muchos en el auto y no entraban, y pensó que era un fuego artificial, porque faltaban 2 días para Nochebuena, y se dio cuenta cuando vio toda la sangre. Mi abuelo ahí ya quedó inconsciente, lo llevaron directo al hospital, estuvo 2 horas inconsciente, le llegaron a dar los sacramentos, pero acababa de salir de misa, o sea, acababa de comulgar, de recibir a Cristo. Y lo mataron, ¿sí?, después de misa, adelante de toda su familia. Ellos sabían lo que hacían, de hecho era un grupo de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo los que lo matan. De hecho, para Navidad, 3 días después le mandan una carta a mi abuela diciéndoles Feliz Navidad, que los asesinos de su esposo eran tal, tal y tal, 3 personas. A ellos no les importaba que se supiera. Ellos querían el comunismo a toda costa y ellos sabían que no les iban a hacer nada. Después también siguieron mandando cartas. Yo me acuerdo que la última la mandaron cuando yo ya tenía 10 años, recordando quiénes eran los asesinos. Realmente algo del demonio, ¿no es cierto? Bueno, y citándolo a él mismo, citando a San Pablo, sin sangre no hay redención. Por su muerte se dieron muchos frutos. Realmente, hermana, es impresionante lo que nos ha contado sobre la vida de su abuelo, sobre esa decisión de haber luchado por la verdad, incluso llegar hasta el martirio. Y queremos saber cómo fue que lo han vivido desde el aspecto familiar, y más teniendo en cuenta que usted no ha conocido a su abuelo porque su abuelo murió muy joven. ¿Cómo ha sido entonces en su familia el hecho de tener un abuelo mártir? Bueno, ciertamente que yo no conocía a mi abuelo. Él lo mataron cuando mi papá tenía tan solo 14 años, siendo el mayor de todos sus hermanos. Pero eso significó mucho para su familia, bueno, y para los que vinimos después también, porque ahí nomás la gente católica empezó a decir Carlos Alberto Saccheri, mártir. Fue como un acto
que se dio naturalmente. Y algunos discuten si fue mártir o no fue mártir, pero morir por la verdad es causa de martirio, como ocurre en San Juan Bautista, en Santo Tomás Moro y en tantos otros, porque Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Pero ciertamente que en ese momento, y aún hoy día a algunos les cuesta, a algunos de mis tíos, perdón, porque muchos dijeron, ¿por qué no se escapó? ¿Por qué no nos fuimos todos a vivir a Canadá, a Suecia, a algún país de Europa donde él le enseñaba, donde tranquilamente pudiera trabajar y a tener una vida tranquila y acomodada? Y no entendieron por qué él se quedó arriesgando su vida. Pero él se quedó, por lo que yo dije antes, porque él vio que era la voluntad de Dios enseñar en Argentina, aunque sea incluso dando su propia vida. De mis tíos hay una que falleció de chiquita, el resto les costó mucho aceptar lo que había pasado con su papá. El que mejor lo aceptó fue mi propio papá, que gracias a él yo aprendí lo que fue realmente mi abuelo y aquello por lo cual luchó, que es por Dios y por la patria y también por la familia. Bueno, son cosas que pasan en toda familia, ¿no? Que unos acepten, que otros no, que unos estén más cerca de Dios y que otros más lejos. Pero bueno, siempre le pedimos a Él por toda nuestra familia para que todos podamos llegar al cielo. Verdaderamente un ejemplo de vida, sobre todo para estos tiempos en los cuales nos encontramos. Y hermana, ¿cuál cree que podría ser el mensaje que nos deja su abuelo para estos tiempos y sobre todo para los jóvenes? El mensaje que se podría poner en boca de él, yo pensaba si no era mi propio mensaje cuando estaba rezando qué decir, y dije, bueno, por algo soy su nieta mayor. Yo creo que a él le gustaría citar a Juan Pablo II, diciendo, lo tengo acá atrás, nuestro patrono, no tengan miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. Él no quita nada, sino que lo da todo. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vale la pena arriesgarlo todo por Cristo. A nosotros ahora, gracias a Dios, no nos están buscando con un revólver para matarnos por ser católicos. Aquí, en otros países sí. Pero por ahí nos están acorralando otras cosas más sencillas o más complicadas en otro aspecto, como puede ser la burla de los que no son católicos y que no nos entienden, las críticas, incluso las injurias, algunos también en el trabajo, también les puede perjudicar el ser católicos y en muchos aspectos, pero eso no nos tiene que detener, al contrario, con audacia nos tiene que hacer de trampolín, ¿sí? Cuanto más hondo voy, más alto salto. Es lo que dice San Pablo, sin sangre no hay redención. Si nosotros no sufrimos por Cristo, al igual que Él lo hizo en la cruz, no vamos a poder ganar el cielo. Entonces no tengamos miedo de arriesgarlo todo, aquí y ahora, en lo que Dios nos pide, siendo buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, buenos estudiantes. Y el día de mañana con lo que Dios les quiera pedir. Pero no tengamos miedo de arriesgarlo todo por Cristo y por su Madre Santísima. Y no nos alejemos jamás, porque si no, no vamos a poder hacer nada, de la confesión y la comunión, que como decía San Juan Bosco, son las dos alas que tenemos para volar al cielo. Un gusto, hermana, poder haber compartido con usted esta entrevista, en donde, bueno, nos ha ido contando sobre la vida de su abuelo, el autor que estamos estudiando en el 5º año de aquí del Colegio San Miguel. Así que nuevamente en nombre de todos los chicos y todo el colegio, estamos muy agradecidos que pueda haber compartido con nosotros esta entrevista y bueno, la esperamos cuando pase la pandemia para encontrarnos personalmente. Muchas gracias por invitarme a esta pequeña entrevista. Espero que les haya servido de algo y les dejo muchos saludos para todos. Que Dios los bendiga.